Señal directa. Seguimos en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. José Ángel, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Con el riesgo de incurrir en una reflexión que tal vez resulte prematura por las evidencias que la impulsan, propongo lo siguiente. El presente que vivimos es una acumulación abigarrada de pasado y de futuro. Como nunca antes, no es el aquí y el ahora tan de moda. Es el aquí, por lo que hay de lo de ayer y lo de antier, y ahora, por lo que podemos prever a partir de lo que vivimos en el día a día. Cimiento, coyuntura y anuncio de la estructura, chueca o derecha, que contendrá a las generaciones por venir. Es en la esfera de lo público que las pistas de lo anterior se muestran. Un trepador de los que han abundado llega a ser titular de uno de los 3 poderes en Jalisco y súbitamente su pasado se le viene encima. Primero, llama a un comisario municipal desde la impunidad con la que pudo ser lo que fue hasta hace unos días e insinúa pedir un favor mayúsculo para un caso minúsculo y lo graban. Después, este presente recargado de historia y de ansias de futuro se ceba con un crimen de juventud del mismo trepador. Pecado que se resistió a desaparecer a pesar de los mecanismos de los que se han valido los poderosos y los influyentes durante un siglo. Perdido el expediente, pagada la cuota de corrupción, algunos podían reinventar un pasado distinto al que vivieron. Ambos casos, la grabación que se vuelve del dominio público y la recuperación de las notas periodísticas con 32 años de antigüedad, fueron quizá consecuencia de la acción comedida de algunos interesados aún en la sombra, de acuerdo. El caso es que no se puede negar que el clima de transparencia y el ejercicio de una dosis sustancial de libertad de prensa potencian los efectos. Por una razón. Por estas fechas, la opinión pública sí cuenta y cuenta mucho. Del otro lado de la frontera, en el culmen de la campaña presidencial del país más poderoso, todavía no saben, la y el candidato, cómo reaccionar ante el pasado tenaz que se asoma al presente para modificarlo y modificarlos. A cada paso que dan hacia adelante, el eco de sus pisadas previas distorsiona su discurso. Los mismos medios de comunicación, los analistas y el director del casi mítico FBI no saben cómo se come eso que acá llamamos campañas de lodo y que consiste en reinventar la biografía jurídica y moral del rival con datos o sin ellos. El viernes anterior, el presente de una elección que parecía decidida tuvo que volver la vista atrás. James Comey, director del FBI, mandó una carta al Congreso para comentar que en los correos electrónicos de un exrepresentante demócrata, notoriamente perverso por sus relaciones con menores de edad, por eso dejó su escaño, dieron con algunos mensajes que podrían revivir la investigación que sobre Hillary Clinton y el empleo de un servidor privado para sus correos electrónicos oficiales ya habían cerrado. De este lado de la frontera fue divertido ver a los críticos y a los periodistas en CNN no saber cómo reaccionar. La carta del mandamás del FBI era perfectamente política, no mencionó algún hecho contundente, solo señalamientos ambiguos fuera de lugar en medio de la elección presidencial. No obstante, todos analizaban el caso a partir de una certeza implícita. El FBI no juega a la política. En cambio acá, por la práctica que tenemos, fue lo primero que pensamos, expresado de este modo. Ahí sí, como que descubrieron unos correos electrónicos a estas alturas de la campaña. Visto el asunto en clave mexicana, FBI como quien dice PGR. Un día después la candidata Clinton reaccionó, también algunos medios de comunicación y opinadores plantaron las sospechas sobre el órgano de seguridad. En tanto, Trump, muy a la mexicana, clama que la encierren, mientras el coro de mujeres y de anécdotas fiscales sobre el pasado del empresario del cabello teñido piden lo mismo para él. En la era en que se diluye la frontera entre lo privado y lo público, entre lo que se pretende dejar a oscuras y el faro que todos los días se prende por doquier, es pertinente recordar que el futuro es una aspiración del presente
que no puede dar la espalda al pasado, que hoy puede gozar de la máxima publicidad para alimentar a esa fuerza imponente, la opinión pública, que es manifestación de dos factores que antes el autoritarismo contuvo con éxito: el periodismo y el pueblo deseoso de saber y de opinar. Mientras el presente y sus actores y agentes se acostumbran a convivir con ese pasado constante y a la muerte del falso ciclo sexenal que imponían a la historia, para que así renacieran puros, cada vez veremos algunos excesos sin duda. Pero el caso es que la ética y la política estrenan arena, y aunque algunos pretenden mantener el estado de cosas, ya no está el campo de lo público para ellos solos. Hoy todo es según la memoria rediviva y actuante, y también según las expectativas que entre los más hagamos valer para el día a día. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda una manera pues polémica y que al mismo tiempo para muchos es correcta de cómo traer asuntos del pasado al presente y cómo estos pueden tener una injerencia definitiva en los hechos a futuro, ¿no? Claro, y bueno, lo que hay que calibrar es que esos hechos en el pasado tuvieron injerencia en aquel presente, pero los desestimamos. Los desestimamos porque se ponía un velo, porque la opinión pública no contaba, porque la libertad de prensa estaba muy limitada y porque a final de cuentas era nítida la frontera entre los poderosos y los que no eran poderosos. Y en el espacio de los poderosos se valía todo, se valía perder expedientes, se valía cometer un crimen y borrarlo, y ahora no. Ahora se rescata y tiene un impacto inmediato en la opinión pública que estamos viendo cada día más fuerte. Sí importa lo que se diga, sí importa lo que la gente opine y se hace sentir en las esferas del poder político. Pero es algo real, se está rompiendo, se está logrando romper con este control que tenían los grupos de poder para que se conozcan las cosas y se proceda en consecuencia, o ellos mismos lo están permitiendo de manera un tanto controlada. Yo creo que no se está rompiendo, se está resquebrajando y que es incontrolable cuando tú abres una grieta en un muro de contención como el que era el autoritarismo y dejas que se comience a filtrar el agua, metáfora de esta opinión pública que poco a poco se hace presente, inevitablemente esa grieta se va a ir haciendo muy grande. Sí, tenemos que reconocer que todavía es de filtraciones, al menos en México, que se descubren muchas cosas. ¿Quién guardó el documento? ¿Quién tiene en la memoria? Y se lo pasa a un medio de comunicación. Ese mismo gesto ya implica que se reconoce un poder en los medios de comunicación, que estos tendrán que hacer un trabajo más acucioso y más tenaz para ya no esperar a la filtración, sino ir directamente a las fuentes donde está esa memoria, esperando ser rescatada para incidir en este presente, como en efecto incidió en su momento. Eso no tiene vuelta de hoja. Me parece que nadie va a controlar el que esto se dispare. El daño que se hizo por parte de los filtradores, si es una filtración, porque todavía no queda tan claro, apenas empieza. Lo que le sucede a Vega Pámanes es una muestra. Ahora el mismo Poder Judicial no sabe cómo actuar, no sabe cómo recambiar el poder internamente y están a este juego de un extremo legalismo porque la convocatoria llegó 1 minuto, 2 segundos y 27 microsegundos tarde. Ese legalismo que no vemos en el día a día. Es decir, hubo un efecto más allá del que quizá calcularon quienes filtraron y le da fuerza a esta opinión pública que lo que necesita es eso, mantenerse actuante, mantener la vista al frente y no perder de vista lo que sucede hoy, que inevitablemente va a tener incidencia en el hoy, que quizás sea dentro de un año. Claro, y habrá que ver también, por ejemplo, hablando del caso concreto de Luis Carlos Vega, quién fue también interesado, no nada más ahora en que se sepa, sino en su momento en que no se sepa lo que sucedió, porque él no desaparece de la vida pública después de estos hechos ocurridos en 1984. De hecho, al año siguiente se convierte en dirigente estudiantil. Vivió una época bastante pública de actividad estudiantil, fue presidente incluso de su generación en la Facultad de Derecho, luego fue funcionario público casi de inmediato también, en los 2 años posteriores ya estaba trabajando
en la Procuraduría General de Justicia del Estado después de estos hechos. Está muy vinculado en su vida estudiantil a personajes que fueron hasta, quienes han elegido sinodales en su examen de tesis fueron quienes le llevaron este proceso: Arturo Zamora Jiménez, Verónica Martínez, exdiputada federal y senadora suplente, el actual titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, que es además quien lo recomienda para ser magistrado. Es decir, no desapareció del ámbito público. Después de estos hechos de 1984 tuvo una actividad política en las etapas de su desarrollo estudiantil y profesional, ¿no? Claro, y ese recuento que acabas de hacer, Sonia, tiene que ver con la pregunta que planteaba José Ángel. Eso no lo calcularon quienes dijeron, acuérdense de estas notas. Es decir, el pasado no es el de un personaje que desde que fue público, desde que está en la vida pública, es el pasado de una circunstancia, es el pasado de otros personajes que se coludieron para que esto llegara a este presente que hoy nos atosiga, que hoy atosiga especialmente al Poder Judicial. Eso no lo calcularon. Hay muchas personas que quedan salpicadas a partir de que sabían lo que había sucedido, sabían que Vega Pámanes estaba inhabilitado para ser magistrado, no digamos presidente del Supremo Tribunal. Fue un pecado, fue un error de juventud, pagó las consecuencias como había, de acuerdo, pero eso lo inhabilita para ser magistrado. Simplemente, si no queremos caer en un juicio y sentenciar a la persona, no es apto para ser magistrado, no es apto para ser presidente, y no lo fue, y muchos personajes lo sabían. Eso es cálculo de la filtración, y es donde la opinión pública tiene que voltear a ver ese pasado para verse cada uno de esos integrantes de la opinión pública en el papel que jugó entonces y en el papel que quiere jugar ahora. Eso es lo rescatable de este presente, en donde las redes sociales, internet, la competencia en medios de comunicación y una dosis de libertad de prensa que no es concesión, sino ganancia de trabajadores de los medios de comunicación, están jugando un papel completamente diferente. A propósito de este tema de las filtraciones, ¿tienen límite? Es decir, ¿hasta dónde se puede llegar de esta manera para presionar que sí se den cambios? No podemos, es decir, bien podemos prever que a partir de ahora y en lo sucesivo, sobre todo por lo que está en juego de aquí al 2018, pues seguiremos viendo bastante de ello, de filtraciones. ¿Esto se puede convertir en algún momento en un exceso? Yo creo que vamos a ver de todo. No pensemos solo en lo que se está haciendo aquí, pensemos en Wikileaks, pensemos en Panama Papers. Esas son filtraciones intencionales. ¿Por qué? Porque todavía hay una buena dosis de miembros de los poderes que quieren mantener en la oscuridad ciertas cosas, y eso cada vez es más difícil. Hay que poner límite a las filtraciones. Pues me parece que las que marcan las leyes de transparencia en cuanto a la información privada, en cuanto al daño que se puede hacer a terceros, pero en el caso de una filtración no esperemos que un filtrador se ponga a tener este tipo de consideraciones éticas. O que teste los datos personales, ¿no?, en una filtración para que no... Claro, para que lo que sí podemos esperar es que los medios de comunicación empiecen a hacer ese filtro, como lo hizo Wikileaks en su primer momento. Ellos no publican la multitud de papeles que encontraron o que les filtraron. Ellos se los dan a medios de comunicación por todo el mundo, a los más destacados, para que los medios de comunicación hagan lo que es uno de sus papeles más importantes: discernir justamente cuando hay una filtración que podría ser maliciosa, cuando hay nombres que no deberían salir, y protegerlos. Pero de cualquier forma no lo vamos a impedir. Sí, como dije en el comentario, habrá excesos, los tendremos que soportar, y también como opinión pública ir moderando. No es solo levantar la voz con estridencia, sino levantar la voz a partir de que nos normemos un criterio de lo que esa filtración, de lo que eso que se revela tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Así es. Pues muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, José Ángel, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Augusto Chacón, del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos. Tenemos lo más importante de la información nacional e internacional.